Muy buenos días, continuamos en vivo en Capital 21 y es momento de traerle a usted la información más relevante hasta el momento. A través de una aplicación, los automovilistas en la Ciudad de México podrán conocer el nombre y número de placa de los agentes de tránsito autorizados para infraccionar. Así lo dio a conocer la Secretaría de Seguridad Pública capitalina. Para más información, consulte la página www.consejería.df.gov.mx o bien www.ssp.df.gov.mx/reglamento de tránsito. El Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México creó el sistema de datos personales Vive Segura. Lo que se busca es tener un control y dar seguimiento a los reportes por hechos de violencia vividos por la población femenina en los espacios públicos, así como también desarrollar medidas de seguridad situacional. Y hoy inicia la primera Feria del Empleo Turístico de la Ciudad de México. Participan 60 empresas que ofertarán más de 2,000 empleos en el sector de gastronomía, industria del hospedaje y agencias de viaje. Para participar y aspirar a una de estas oportunidades laborales, es necesario registrarse en el sitio www.styfe.cdmx.gov.mx. De acuerdo con el último reporte de la Dirección de Monitoreo Atmosférico, la calidad del aire en estos momentos es regular, al registrarse 60 puntos en la delegación Venustiano Carranza. El dólar se vende este jueves en 18 pesos con 98 centavos en las casas de cambio que se ubican en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En los bancos se cotiza hasta en 19 pesos con 15 centavos. Y en información internacional, el ex primer ministro británico Tony Blair envió tropas a Irak en 2013, cuando gobernaba, antes de haber agotado todas las opciones pacíficas y sobre la base de información de inteligencia presentada con una certeza no corroborada. Es lo que destaca el informe sobre la guerra de Irak, dado a conocer el día de ayer, este miércoles, luego de 7 años de espera. Hasta aquí el corte informativo. Antes de ir a Reporte Vial, lo invito como siempre a escuchar nuestra transmisión por frecuencia CDMX a través de www.capital21.df.gov.mx/radio y a mantenerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, las cuales aparecen en este momento en su pantalla. ¿Qué es lo que